Silvia, ¿cuáles son estos temas que se están subiendo a la agenda global, al diálogo global? Estamos saliendo de una crisis pandémica que inició en 2020 y que nos afectó a todo el mundo y que claramente está cambiando el mapa original que teníamos cuando se hicieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y actualmente estamos en otra crisis en los países de Europa. ¿Cómo estamos cambiando? ¿Qué temas estamos subiendo ahora al diálogo global? Sí, yo creo que muchas gracias por esta pregunta y a manera de introducción también quisiera como mencionar que aparte de las instituciones y de todo este panorama riquísimo y que seguramente hay que empezar a explorar realmente, está el tema de las conferencias de evaluación, ¿no? Yo quisiera señalar que, por ejemplo, bueno, este año, los 2 años pasados, por supuesto, por la pandemia, todo eso estuvo limitado, acotado. No es que dejó de haber, pero este año, por ejemplo, vuelven a surgir las conferencias, ya sea presenciales o híbridas, ¿no? Y las conferencias son precisamente uno de los espacios donde se exponen y se lanzan, ¿no es cierto? Temas emergentes, cuáles son las preocupaciones. Entonces, creo que también es importante invitar a las BOPES y a sus líderes y expandir, digamos, la posibilidad, porque hay quienes pues no se han perdido ninguna conferencia y eso está magnífico, ¿no? Pero están las y los jóvenes y personas que nunca han tenido tal vez la oportunidad. Entonces, digamos como que apropiarnos e intentar participar tal vez incluso virtualmente en estos espacios que nos van a abrir las mentes, pero también nos dan la oportunidad de contribuir desde nuestras perspectivas, ¿no? Entonces ahí están, bueno, ya viene la conferencia de la Sociedad Europea de Evaluación, que aunque de pronto ya no nos hemos inscrito ni postulado, porque son conferencias que sí implican un proceso de aceptación, de postulación, pero también implican un costo, pero sin duda después están accesibles algunas grabaciones y algunas cosas. Entonces creo que sí es una oportunidad para también ir leyendo qué está pasando, ¿no? En el mundo de las ideas. Está la conferencia de la Asociación Americana de Evaluación, que va a ser en New Orleans este noviembre. Está la conferencia de la Asociación Canadiense de Evaluación, que no recuerdo la fecha. Bueno, y la La de conferencia de la RELAC. RELAC, por supuesto, en noviembre, ¿no? Entonces creo que hay todo un movimiento y por supuesto con lo que fue el estar, ¿no?, limitados en los anteriores años, pues da mucha fuerza y mucha expectativa a estos espacios, ¿no? Que seguramente tienen, por supuesto, con justamente estas preguntas, ¿no? Y se han planteado y diseñado porque la mayoría están definidas también desde esta perspectiva de los desafíos. Bueno, desde mi perspectiva, de entre los nuevos temas y algunos no tan nuevos, pero como que cobran vigencia y valor, sí, y con mi sesgo y mi sombrero bope me animo a decir que creo que es el tema del rol y el potencial de las BOPIs, de todo el trabajo voluntario, es un tema muy relevante y de agenda. Si no me equivoco, podemos estimar que solamente de las y los miembros de redes que son parte de la IOSE tenemos como unas 100,000 personas, ¿no? O sea, tú te imaginas el potencial de esa gente, de esas personas, haz el cálculo que quieras, pero esos son simplemente los números. Entonces yo creo que hay, por un lado, todo un potencial y por todo otro lado, creo que sí un tema de agenda más de pronto simbólico, pero no poco importante, que es el reconocimiento al trabajo voluntario en evaluación. Creo que ya yendo por otro lado, el otro tema súper importante es cómo vemos el rol de las y los evaluadores. Yo creo que hay un montón de discusiones, pues con varias otros colegas como Sonal Saveri, Pablo Rodríguez Vilela, Fabiola Mariles, hemos empezado una línea, digamos, de trabajo que hemos denominado Who's a Good Evaluator Today, ¿no? Un poco en esta idea de preguntarnos si las competencias que hoy nos brindan o nos han brindado hasta hoy los espacios de profesionalización formal, donde no todos tampoco y todas hemos tenido acceso, pero sí son las competencias adecuadas y suficientes, ¿no? Interpelando temas incluso de la forma de abordar el rigor, no el rigor que no sea importante, pero la forma de abordarlo, la importancia de los famosos enfoques transversales, más allá de poner con enfoque de género, con enfoque de tal, cómo se operacionalizan y toda esta cuestión, creo, de fondo. Creo que hay dos cuestiones súper potentes ahora ya a nivel sustantivo.
Por un lado, bueno, diría tres. Por un lado es el tema de la famosa, la evaluación transformadora, que dice todo y no dice nada, aunque hay varios marcos, tenemos a Senda Ophir escribiendo, o sea, creo que el gran desafío es cómo la evaluación contribuye a realmente transformar y hacer de este mundo, este planeta, hablamos de Blue Marble Evaluation con Michael Quinn Patton, un mundo mejor, ¿no? Un mundo sostenible, además, y un mundo en el que, pues, las brechas que además solo se han ensanchado con la pandemia, no, pues, dejen de existir en esa dimensión y dejen de ser un mundo realmente donde la concentración de poder y riqueza sea exacerbado, es algo ya inaceptable desde todo marco ético, desde todo principio vital, pero también desde la sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema que es la evaluación transformadora, creo que el segundo tema es pues la evaluación en contextos de crisis y violencia, y algo que era como un tema más parece que ya es un tema en todas partes, porque yo creo que las crisis, no solo sanitarias, sino sociopolíticas, la guerra en Ucrania, que no es la única guerra, pero obviamente tiene una serie de impactos mayores a nivel global y por eso, y por otros de pronto incluso, bueno, pues miradas y perspectivas, tiene ahorita una gran cobertura, preocupación mediática, pero también nos afecta a todos. No es la única guerra, pero hay guerra en muchos países y en muchos lugares de este mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el otro tema, cómo se han expandido y la necesidad de que al final todas y todos los evaluadores tengamos que aprender y pensar y reflexionar sobre la evaluación en estos contextos. O sea, ya no es un contexto, ya no es un tema para mí de especialización, ¿no? Así hay unos cuantos que hacen esto, ¿no? Yo creo que ya ha invadido para la profesión y necesitamos responder y ser capaces de mirarla. Yo creo que esos son los temas y creo que por supuesto hay los nuevos temas que han aparecido, ¿no? Y las capacidades o competencias que necesitamos. O sea, la violencia y la trata y tráfico y la violencia cibernética es un tema nuevo. O sea, no es nuevo, pero se ha exacerbado impresionantemente. O sea, contra niños y niñas, la trata, la violencia sexual comercial es un tema que me ha tocado estar viendo estos días. Por supuesto, por los medios en línea, esa es una problemática que se ha requete exacerbado, ¿no? Entonces, yo creo que hay también unos temas que se han nuevamente, un poco tal vez como la violencia, pero hay nuevas temáticas, ¿no? Y un tema muy personal que yo tengo es que una reflexión es que cómo la evaluación puede, a través de su utilización, que es otro desafío, o sea, pueden haber maravillosas evaluaciones, porque además vamos de largas, cortas, ahora hay que hacer infografías, resúmenes, traducciones, un montón de intentos que van por las formas, ¿no es cierto?, de hacer que la evaluación sea apropiada y utilizada, cuando en realidad también el uso tiene que ver con decisiones de orden político, con voluntad de utilizar, ¿no? O sea, cuando transitamos de una evaluación solamente para presentar al donante, aquel que pues a veces es un poco molestoso y quiere saber, a una evaluación que realmente sea capaz de mostrar de contribuirnos con conocimiento súper valioso, ¿no? O sea, se dice que las organizaciones más ricas y más sostenibles hacia el futuro son las que tienen conocimiento y son capaces de gestionarlo. Y la evaluación es una manera de obtener conocimiento basado en experiencia, ¿no? Conocimiento que tiene que ver con buenas prácticas, pero también con no tan buenas prácticas. Entonces yo creo que hay una necesidad y una urgencia también de un cambio cultural y de mindset. O sea, para que este monitoring, evaluation and learning no sea solamente añadir una letra a las siglas, sino sea realmente el repensar las evaluaciones, su profundidad, su utilización desde una perspectiva más amplia y diremos como permisiva, a poder mostrar también aquello que no funcionó, porque eso nos da mucho aprendizaje, porque hay muchas cosas que no funcionan, no voy a decir por años, voy a decir por décadas y se siguen haciendo, ¿no? Pero nadie le pone ¿cómo se dice?, el cascabel al gato. Y también creo que cambiar toda esta idea de que necesitamos aprender. Y si los donantes ya no son solo donantes, son aliados, pues deberemos generar esta posibilidad de conversaciones. Y eso va con mi punto, o sea, ¿qué rol puede, asumiendo que la evaluación se utiliza, qué rol puede tener para potenciar un rol de alerta, de anticipación también, ¿no? O sea, cómo podemos pensar la evaluación, y es algo que no lo he resuelto, pero pues quisiera que se utilizara más también en ese sentido.
Excelente, Silvia. Muchas, muchas gracias por toda esta reflexión. Tocas puntos sumamente importantes de la importancia del uso de la evaluación, porque si en muchos momentos, en muchos aspectos, en muchos lugares, en muchas situaciones se utiliza como para rendición de cuentas o se utiliza para un cumplimiento normativo, eh, se genera mucho conocimiento, se genera mucha información que es muy útil y no solamente para los programas, sino también para los estudiosos de los programas, ¿no? Para la sociedad civil, para la academia. Las evaluaciones son fuente de información muy valiosa y de primera mano. Se está documentando lo que está existiendo en los programas, en los proyectos, en las políticas. Muchas gracias. Y ya para cerrar, pero no menos importante, solamente la cereza del pastel, es cómo pueden las BOPES y las personas que formamos parte de las BOPES involucrarnos en el diálogo global. ¿Cómo podemos llegar a estos temas y poder influir, incidir, poder ser escuchados en lo que nosotros estudiamos, en lo que nosotros generamos? ¿Cómo podemos llevar ese conocimiento que también estamos generando a que las demás partes nos escuchen? ¿Cómo podemos subirlo al diálogo global? Bueno, creo que en realidad es como una pequeña recapitulación de cosas que ya dije y me encanta porque creo que es al final donde estoy, ¿no? Y este es donde está el desafío. Creo que pues vamos a ir de abajo para arriba y no abajo porque esté a menos, sino pues de no nacional y todo. Primero participando, involucrándonos en nuestras BOPES, haciéndonos también corresponsables, porque yo creo que ese es el desafío de muchas BOPES. Creo que además, pues también participando, contribuyendo, incidiendo en nuestras BOPES regionales. O sea, yo creo que las BOPES regionales son un enlace, como ya decía, un vínculo súper potente, no solo formal, pero además deberían llevar y contribuir. O sea, nuevamente reitero, cuando en este momento estamos revisando la definición de BOPES, que puede tener, o sea, se trata no solo de revisar los estatutos, puede tener una serie de implicaciones, desde que en el próximo bootcamp puedan participar otras BOPES, desde que ahora se acepten BOPES varias por países, desde que, ¿no? O sea, puede tener muchas implicaciones una discusión que podría parecer como muy formal, pero es muy importante que estamos recogiendo las experiencias, las buenas prácticas también de BOPES regionales. O sea, las BOPES regionales son un punto súper importante, ¿no? Creo que, por supuesto, si son individualmente como BOPES de país, son integrantes de la IOCES y una invitación muy especial a que participen en la próxima asamblea. Creo que eso es un espacio no solo de estar informados, pero sí de también de participar, de preguntar y de contribuir, ¿no? O sea, no hay esta idea de que, sino de estamos construyendo, estamos aprendiendo y estamos recreándonos en un mundo pues con nuevos también desafíos y nuevas oportunidades, ¿no? Creo que el otro espacio, y realmente es una invitación, es a participar de las conferencias y participar de espacios de intercambio y de aprendizaje, eh, llevar posiciones, trabajar, escribir. O sea, puede ser, creo que esta manera de compartir y de conectarse con otras BOPES, creo que es súper potente, de hacer propuestas. O sea, Eval Partners tiene, ¿no? Y financia proyectos donde, bueno, yo sé a través y con Eval Partners, proyectos de vínculos, de vinculación, los peer-to-peer, peer-to-peer projects, con donde una, dos o más BOPES se unen para un proyecto y conjunto para estimular un intercambio y aprendizaje. También tenemos el Innovation Challenge, que es para propuestas innovadoras, y les puedo contar así brevemente que el 2015 ganamos una propuesta innovadora con la Red WIM, que es una red regional en realidad de mujeres. Es interesante, no tiene un perfil, digamos, solo en evaluación, pero le interesa la evaluación, más bien de mujeres en gestión de organizaciones. Ganamos un proyecto para empezar a discutir y testear el tema de competencias. Y fíjense que donde empieza ese proyecto, pero además, o sea, otra sugerencia que yo tengo es realmente dar un hilo de continuidad, ¿no? Ese proyecto que empezó con un, es más, lo hicimos con CLEAR precisamente en México, con un test, un ejercicio de un módulo para probar y empezar a construir nuevas competencias, pues ahora ha llevado a que hicimos publicaciones, hemos hecho talleres en distintas conferencias y así se lleva la voz,
¿no? Así se lleva la voz a los distintos espacios, atreviéndose pues también y poniéndole valor a las propias perspectivas, ¿no? Entonces yo creo que están estos mecanismos, por supuesto, está también la oportunidad de participar en estos en todos estos cursos de IPTED, de CLEAR, IPTED pues da becas, entonces a veces, pues claro, creo que sí es expandir nuestra capacidad de mantenernos informadas, informados, eso es una condición fundamental, pero cuando voy a un curso de IPTED, no solo voy al curso de IPTED, hago conexiones, me conecto con personas importantes, o sea, todo va creciendo y conectándose, entonces yo soy una fan de las conexiones, de las colaboraciones, creo que hay muchos espacios formales e informales, porque hemos empezado hablando de yo soy la representación, para hacer escuchar nuestra voz y toda la, o sea, yo creo que nadie tiene la experiencia de las BOPES y de las integrantes que hacen a las BOPES, porque es una, más que una suma. Entonces, pues nada, anímense, atrévanse y yo creo que ese es el principal mensaje. Además, en este bootcamp, en el módulo 4, ya tuvimos ejercicios de comunicación y networking. Las y los participantes ya saben cómo elaborar un mensaje potente para poder posicionar y enganchar público objetivo. Entonces, les estamos dando muchas herramientas que pueden poner en práctica en la vida profesional, no solamente de ellos y ellas como evaluadores, sino como representantes y como líderes de BOPES. Tienen y cuentan ya con todas las competencias duras y las competencias blandas que se han venido desarrollando y fortaleciendo y que ahora con este sexto módulo del bootcamp van a poder aplicar para incorporarse mucho más a lo que es el diálogo global y posicionar y vincular a su BOPE en otros ámbitos. Te agradezco mucho, Silvia. No sé si quieras darles un mensaje de cierre a las y los participantes del bootcamp. Tal vez un mensaje como inspiración desde mi propia experiencia, ¿no? Yo empecé, pues bueno, así voy a contarles en un minuto mi historia y cómo es esto de llegar a ser presidenta de la IOSE. El 2015 participamos con otras amigas en precisamente la conferencia RELAC en Lima. Ahí nos encontramos porque hubo un evento de encontrarse con otros evaluadores y evaluadoras bolivianas. Era durante un mediodía, ninguno no nos conocimos ahí y decidimos que pues queríamos fortalecer la BOPI. La BOPI había surgido como casi 10 años antes de 4 ONGs e instituciones que decidieron formarla, pero estaba en un periodo, digamos, bajo, necesitaba. Entonces empezamos un trabajo al año, a los meses nos animamos a hacer un evento sobre nuevos paradigmas en evaluación, algo así. Fue un exitazo, se rebalsaba la sala, conseguimos un pequeño financiamiento y fuimos así tejiendo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hoy tenemos una red MEBOL muy fortalecida en Bolivia y de ahí, bueno, vino la conferencia de Guanajuato y ahí fuimos y ahí es el que siempre, ¿por qué no? O sea, yo lo que les quiero decir es que cualquiera de ustedes en realidad puede llegar, puede tener una trayectoria y que todas las voces son importantes y que pueden pensar también en más allá de sus BOPES y por qué no alguno y alguna de ustedes pronto puede estar ya sea en la presidencia de YOSE o en cualquier otro espacio haciendo, porque necesitamos también democratizar estos espacios, necesitamos nuevas voces, capacidades, miradas y pues todas y todos estamos capaces de llegar hasta donde pues podamos y queramos llegar. Así que pues mi historia personal ojalá pueda inspirarles también a pensar en que sí pueden ser actores, estar en el nivel global y haciendo una interlocución también directa. Muchas gracias, Silvia.